Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom, Umeborach, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Seguimos desde la comunidad judía mesiánica Anshei Haderech, los del camino, proclamando que Yeshua HaMashiach está vivo, que Yeshua HaMashiach venció la muerte, que Yeshua HaMashiach es el Adón del Shabbat, del día de Shabbat. Quien les saluda el rabino José Alcántara Urbina. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 28, versículo 1, Mateo 28, versículo 1. Hoy seguiremos hablando sobre la resurrección de Yeshua HaMashiach. Recordemos que venimos de la semana de Pesach, hemos finalizado Pesach, Hag HaMatzot, la fiesta de panes sin levadura. Seguimos con el conteo del Omer, y este es el primer Shabbat semanal que se cuenta el Omer, es decir, el conteo para llegar a la celebración de Shavuot, semanas conocidas como Pentecostés. En Mateo 28:1, pasado el Shabbatón, al amanecer del primer Shabbat, vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un malaj de Yahvé descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el malaj, el mensajero, el ángel, respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Adón. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo: Shalom. En las versiones dice salve, pero Yeshua no era romano. Yeshua es judío. Y al ser judío, pues normalmente el judío saluda con un Shalom. Yeshua la saludó con un Shalom. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Baruch Hashem. Si hay un hecho contundente, amados hermanos, si hay un hecho poderoso, si hay un hecho sin igual en toda la historia de la humanidad, es que Yeshua resucitó de entre los muertos. Porque hasta el día de hoy ninguna persona ha logrado vencer la muerte, ninguna persona ha logrado vencer la tumba, ya sean reyes, emperadores, profetas, grandes hombres de Dios o grandes siervos de Dios. Todos ellos han muerto, han sido sepultados. Inclusive líderes religiosos de otras confesiones están muertos, están sepultados, y ninguno de ellos pudo vencer ni la tumba ni la muerte. Y el único que a lo largo
de estos 2 milenios que han transcurrido, el único vencedor de la muerte, el único vencedor de la tumba, se llama Yeshua HaMashiach. Y no es solo un acontecimiento de fe, porque todos lo creemos, todos los que estamos en este lugar lo creemos, y creo que la mayoría de los que van a ver esta transmisión también lo creen. Pero sí hay evidencias también de la resurrección de Yeshua HaMashiach. ¿Cuáles son estas evidencias, amados hermanos? Los talmidim, los discípulos, gracias, los talmidim no tenían nada que ganar inventando la resurrección. Los discípulos no tenían nada que ganar inventando la resurrección. Todo lo contrario. Recordemos que a Yeshua se le sentencia a muerte para sacarlo de la escena, porque era un rabino que estaba no solo enseñando la Torá con autoridad, sino que también con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas. Y las autoridades religiosas pues lo entregan a los romanos. Y toda la flagelación, el martirio, los azotes, la muerte de cruz, lo recibe de los romanos. Ya hemos visto en las enseñanzas que Yeshua tenía que caer en manos de los principales Kohanim, porque el cordero de Pesach solo podía ser manipulado por los Kohanim. Entonces era un proceso donde se estaba cumpliendo la Torá. Y luego los principales Kohanim lo entregan a los romanos. Entonces, Yeshua, habiendo recibido semejante sentencia de muerte de cruz, ¿qué podían ganar sus talmidim, sus discípulos? A alguien que había sido ejecutado por Roma. Ellos también podían ser ejecutados. Recordemos que no todos los discípulos, no todos los talmidim estuvieron cerca de Yeshua cuando fue crucificado. Fue una minoría. De hecho, las más valientes fueron las mujeres, las que estuvieron cerca de la cruz, del madero. Entonces, si la resurrección hubiera sido una invención deliberada, los discípulos habían promovido algo que les trajo persecución, marginación social y en algunos casos la muerte. ¿Quién quería ser perseguido por Roma? ¿Quién quería ser un marginado social? ¿Quién quería que lo sentenciaran a muerte? Y todo esto implicaba el estar involucrado en el juicio de Yeshua y en la muerte de Yeshua. Y ahora, en el anuncio de la resurrección de Yeshua, porque ¿cómo es posible que un hombre que ha sido ejecutado por el Imperio Romano resucite? Aleluya. Recordemos que Judea, en el tiempo de Yeshua,
estaba bajo mandato del Imperio Romano. Sabemos con buen respaldo histórico que Jacob, es decir, conocido como Santiago, hermano de Yeshua, fue ejecutado según Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos 20:197. Kefas y Shaul, Pedro y Pablo, murieron por su fe según tradiciones tempranas, como Clemente de Roma. Primera de Clemente 5. No tenemos registro antiguo de que algunos de estos líderes se retractara públicamente. Pensamiento clave. Las personas pueden morir por algo que creen verdadero, aunque estén equivocadas, pero no sufrirían ni morirían voluntariamente por algo que saben que inventaron. Y tenemos que los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los primeros seguidores de Yeshua fueron martirizados. ¿Quién va a morir por su propio invento? Nadie moriría por su propio invento. Sin embargo, vemos a los primeros creyentes en Yeshua morir por la causa de Yeshua HaMashiach, morir por el mensaje de que Yeshua había resucitado. Iniciamos leyendo Mateo 28 y decía: pasado el Shabbatón, refrescando un poco de lo que hemos estado estudiando estos días. ¿Cuál es el Shabbatón al que se refiere Mateo 28? Ahí aparecen dos Shabbat. En una misma semana, en un mismo versículo, aparecen dos Shabbat, o dos Shabbatot, no es correcto en hebreo. Y decíamos, las solemnidades representan un Shabbatón, indistintamente que puedan caer cualquier día de la semana. Por ejemplo, el Pesach, o el primer día de Hag HaMatzot, que es el 15 de Aviv, ese es el Shabbatón al que se está refiriendo Mateo 28:1, y ese es el Shabbatón que también se describe en otros evangelios. Por ejemplo, leemos en Yohanan Juan 19:31 en adelante. Juan 19:31 en adelante. Entonces los Yehudim, por cuanto era la preparación de Pesach, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el Shabbatón, pues aquel Shabbatón, es decir, el primer día de Matzah, de Hag HaMatzot, de panes sin levadura, aquel Shabbatón era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, Yosef de Ramataim, que era discípulo de Yeshua, pero en secreto, por miedo de los Yehudim, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua,
y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los Yehudim. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de Pesach, lo vuelvo a decir, por causa de la preparación de la Pesach de los Yehudim, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Entonces hemos visto que ese Shabbatón de panes sin levadura, para efectos, la semana que murió Yeshua, ocurrió de miércoles al anochecer al jueves al anochecer. Yeshua murió a la mitad de la semana, según la profecía de Daniel 9:24 al 27, un día miércoles a las 3 de la tarde. Entonces el Shabbatón de Matzah comenzó miércoles al atardecer, al anochecer, y finalizó jueves al anochecer. Entonces este es el pasado del Shabbatón de panes sin levadura al amanecer del primer Shabbat, como el Shabbat semanal anterior. Dice que las mujeres fueron al sepulcro. Entonces ocurrió en un Shabbat semanal. Como segunda razón o evidencia de la resurrección de Yeshua, la tumba fue conocida y el mensaje proclamado en Jerusalén. Es importante, amados hermanos, porque no fue una tumba inventada. Allá, por allá está, por allá lo pusieron, por allá lo sepultaron. No. Inclusive hasta la guardia romana estuvo ahí vigilando. Y salieron corriendo cuando vieron a los malajén. Y el mensaje proclamado en Jerusalén. Este número 2, conectado a lo que se dijo en el número 1. Proclamar a Yeshua resucitado, amados hermanos, en ese contexto era una sentencia de muerte. Porque para los romanos, Yeshua representaba un peligro, ¿no? Porque mucha gente lo estaba siguiendo. Y la gente decía que él era el Mesías. Y según las profecías, el Mesías venía a libertar a Israel de toda cautividad. Entonces eso no le convenía al imperio romano. Aunque sabemos que la primera venida de Yeshua se trataba de la libertad del alma y del espíritu, de la salvación, del tema de la salvación y la redención eterna. Y su segunda venida sí está conectada con el gobierno, con el reino sobre todas las naciones de la tierra. Si todo el pueblo, o si todos en el pueblo, lo hubieran reconocido en su primera venida, instantáneamente el reino se hubiera extendido a todas las naciones de la tierra. El reino del Mesías como gobierno, así como en la segunda venida. Pero en el plan del Eterno estaba determinado que los gentiles alcanzaran la salvación. Es por ello que hubo un rechazo en parte, no total,
Porque la gente dice, los judíos rechazaron al Mesías, pero no fue un rechazo total, fue un rechazo parcial. Mucha gente, muchos judíos seguían a Yeshua. En el libro de los Hechos dice que eran millares de judíos los que creían en Yeshua y todos eran celosos de la Torá. Los relatos más antiguos sostienen que Yeshua fue sepultado y la proclamación de su resurrección comenzó en Jerusalén, en Jerusalén, el mismo lugar donde fue ejecutado. Si el cuerpo hubiera permanecido en la tumba, la predicación pública de la resurrección en esa misma ciudad habría sido fácilmente desacreditada. Además, el entierro por Yosef de Ramataim, miembro del Sanedrín, imagínense, estaban participando personas de alto rango en el Sanedrín, en Jerusalén, participando en la sepultura de Yeshua HaMashiach. Es poco probable como invención, ya que implicaría atribuir un acto honorable a un miembro del consejo que condenó a Yeshua. Es decir, los evangelistas registran que Yosef de Ramataim, José de Arimatea, participa en la sepultura de Yeshua y se le está atribuyendo a Yosef de Ramataim, a José de Arimatea, un acto honorable, aún a sabiendas de que el Sanedrín había condenado a Yeshua en cumplimiento de las profecías de la Torá, porque el Cordero de Pesach, como lo dijimos anteriormente, estaba bajo el control de los sacerdotes. Así tenía que cumplirse, como dijo Yeshua, toda justicia. Es decir, Yeshua no podía caer en cualquier tipo de manos, sino que cayó en manos sacerdotales para que se cumplieran las profecías sobre el sacrificio de Pesach. El pensamiento clave de este punto número 2 es: la proclamación comenzó en el lugar donde podía ser verificada o refutada. La proclamación comenzó en el lugar donde podía ser verificada o refutada. Es decir, estaba la tumba, estaban los soldados romanos. ¿Qué le pasó a los soldados romanos? Era la guardia romana. Os digo que antes que el gallo cante, el canto del gallo era el cambio de guardia también del templo. El cambio de guardia del templo. Entonces, eran los soldados romanos, era el ejército romano. Era gente dura, acostumbrada a la batalla, acostumbrados a matar, etc. Pero no estaban acostumbrados a lo sobrenatural. Ya lo leímos en Mateo, amados hermanos. Hubo un gran terremoto porque un malaj de Yahvé, aleluya, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Un solo malaj. ¿Y cuántos malajim tiene el Eterno? Él es Yahvé Sebaot. Él es Yahvé de los ejércitos. Y mire, un solo malaj cómo espantó a los soldados romanos.
hombres rudos, hombres fieros, hombres de guerra, hombres acostumbrados a la batalla, pero un malach del Eterno los espantó. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra? A sus malachim mandará para que te guarden en todos tus caminos. A nosotros se nos prometieron, no un malach, dice a sus malachim mandará para que te guarden en todos tus caminos. Aleluya. Ahora mismo están aquí, amén. Son tus guardaespaldas. Aleluya. El Eterno ha puesto malachim para cada uno de nosotros, para que nos guarden, para que nos protejan, porque esa es su promesa. Número 4, los primeros testigos fueron, no mencioné la número 3. Sí, se me había saltado, perdón hermano. Perdón, número 3, la muerte de Yeshua por crucifixión es históricamente indiscutida. Voy a avanzar, hermanos, porque el tema es largo y el tiempo va corriendo. Solo en el 2 ya llevamos, en 2 puntos llevamos media hora. Y son 10, saque el cálculo. Este es un congreso, este tema es un congreso, una conferencia. Sí. Aleluya. La muerte de Yeshua por crucifixión es históricamente indiscutida. La crucifixión de Yeshua bajo Poncio Pilato es uno de los hechos mejor atestiguados del mundo antiguo. Se sabe que Poncio Pilato fue gobernador de Judea. Históricamente está comprobado. Se encontró una inscripción, una piedra en Cesarea Marítima, donde dice Poncius Pilatus. Es decir, lo que está, el nombre que está registrado en los evangelios, en el Brit Hadashah. Entonces, está certificado que un hombre llamado Poncius Pilatus fue gobernador romano de Judea en la época de Yeshua. La crucifixión de Yeshua bajo Poncio Pilato es uno de los hechos mejor atestiguados del mundo antiguo. Es mencionado por fuentes creyentes tempranas y confirmada por autores como Cornelio Tácito, Anales 15:44. Las teorías de que Yeshua simplemente se desmayó no explican la brutalidad del procedimiento romano ni el consenso académico sobre su muerte real, porque hay gente que dice que fue que se desmayó, no se murió, sino que fue que se desmayó, lo amarraron en la cruz, lo intentaron crucificar, pero se desmayó y no murió. Entonces eso es estar en contra de lo que significaba la crucifixión romana, que clavaban en una cruz, tenía sentencia de muerte sobre sí, o sea, se moría, iba a morir. Pensamiento clave: la resurrección solo tiene sentido si la muerte fue real. Es decir, si fue ejecutado por los romanos, por soldados romanos, si fue clavado en una cruz romana, entonces no hace sentido que Yeshua no muriera. De hecho, Yeshua murió. Ahora sabemos que las profecías
para el siervo sufriente, el Mesías como siervo sufriente, según la Torá, el Tanakh, el Mesías sufriente tenía que morir. Esa era la sentencia. ¿Por qué el Mesías tenía que morir? Por causa de nuestros pecados. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la Torá. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, porque el pecado es la infracción de la Torá. Entonces, Yeshua no murió para que tú sigas transgrediendo la Torá. Como lo dicen hoy comúnmente, no, es que la Torá está abrogada. Entonces eso sería contrario a lo que dice Primera de Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la Torá. Y si Yeshua vino a aniquilar el pecado, a pagar el precio del pecado, Yeshua vino a expiar el pecado, a perdonar los pecados, entonces vino a expiar la transgresión de la Torá, a perdonarnos de la transgresión de la Torá, pero no para que la transgredamos, sino para que obedezcamos. Porque después que Yeshua resucita, se aparece durante el conteo del Homer, todos esos 40 días, esos primeros 40 días, que Yeshua se aparece a sus discípulos, es durante el conteo del Homer. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita? Este Shabbat es el número 7, el día 7, séptimo, del conteo del Homer, porque vamos rumbo a Shavuot. Y en Shavuot se conmemora la entrega de la Torá y el derramamiento del Ruach HaKodesh. Pero el profeta Ezequiel dice, y pondré mi espíritu, mi Ruach, dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos. Entonces, si una persona tiene al Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Dios, tiene el Ruach HaKodesh, va a caminar en los mandamientos del Eterno. La parashá que estamos leyendo hoy es la parashá Shemini. Es octavo, significa octavo, sobre la dedicación de los Kohanim. Y también está conectado con el Bikurim, con este tiempo de milagros, este tiempo de prodigios, este tiempo de que Yeshua se muestra como el Mesías, el Mashiach resucitado. Aleluya. Número 4. Los primeros testigos fueron mujeres. Los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. Los 4 evangelios coinciden en que mujeres descubrieron primero la tumba vacía. Mire bien esto, lo que sigue. En el contexto judío del primer siglo, el testimonio femenino tenía menor peso legal. El historiador Flavio Josefo escribe que el testimonio de las mujeres no era ampliamente aceptado en ciertos contextos legales. Antigüedades 4:219. O sea, todo el relato de los evangelios pareciera ser contradictorio a lo que se estilaba en la cultura del primer siglo. Como que difícil de creer. Y era todo lo contrario. Generaba todo lo contrario. Generaba aceptación del mensaje. Porque recordemos que en primera instancia el mensaje de la resurrección de Yeshua
el mensaje de que Yeshua es el Mesías, masivamente era aceptado ¿por quiénes? Por judíos, por los judíos. En Shavuot los primeros que se convirtieron fueron como 3,000, eran judíos. 3,000 personas en un día, hermanos. Y más adelante, en otros capítulos dicen millares de judíos, como lo mencioné. Dice millares de judíos. Entonces, en un principio, quienes éramos mayoría en la fe mesiánica, nazarena, la creencia de Yeshua, eran los judíos. Posteriormente, cuando el mensaje se propagó, cuando los discípulos llevaron el mensaje a los gentiles, como los gentiles superan en número, entonces la Keilah de origen gentil comenzó a crecer, pero las bases eran judías. Cuando transcurren 3 siglos después, los gentiles, ocurre lo que Rab Shaul, el apóstol Pablo, había advertido, de que los gentiles no se ensoberbecieran en contra de Israel. Y fue lo que ocurrió en el concilio de Nicea, y se da la separación entre judíos y gentiles, lamentablemente. Si la historia hubiera sido fabricada, sería más probable elegir testigos masculinos prominentes a la luz del contexto del primer siglo. Es decir, si hubiese sido inventada, si la historia hubiera sido fabricada de la resurrección de Yeshua, estamos haciendo un análisis investigativo, hermanos, de la resurrección de Yeshua, porque hay gente que así al peso de la lengua dice, no resucitó. Pero estas son las evidencias históricas de que Yeshua resucitó. Que no es cuento de hadas, que no es misticismo, que está avalado por la historia, está respaldado por la resurrección, está respaldada por la historia. El mensaje de la resurrección está respaldado por la historia. Pensamiento clave. Este detalle encaja mejor con autenticidad que con invención. Es decir, porque no se trataba de ganar la atención de los de la época, con todo el desarrollo de la historia como tal. Número 5. Las experiencias de apariciones son un dato histórico temprano. La expresión de fe citada por Shaul, por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 8, es generalmente fechado pocos años después de la crucifixión. La mayoría de eruditos data la carta a los Corintios, de 1 Corintios, en el año 55 de la era común, es decir, había transcurrido poco tiempo después de la resurrección. Leamos lo que dice 1 Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Mashiach, el Mesías, murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Murió por nuestras transgresiones de la Torá. Murió para pagar el precio por las transgresiones de la Torá.
Lo que significa que no murió para que sigamos transgrediendo la Torá, sino para que la obedezcamos. Y puso su espíritu en nosotros para que la obedezcamos. Aleluya. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, al Tanaj, y que apareció a Kefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aleluya. Las experiencias de apariciones son un dato histórico. No se le apareció solo a uno, no se le apareció a dos. Fueron a diferentes personas. Ya tenemos el relato de los evangelios, se le apareció a las mujeres, luego a los discípulos estando las puertas cerradas. A los 8 días se le volvió a aparecer, ya cuando estaba Tomás, y le dijo: mete tu dedo aquí en mi mano, mira la mano, mira el clavo, que es el significado de Yod, Hei, Bab, He, del nombre del Eterno. Decide entre las naciones, Yahvé reina sobre el madero. Tehilim, Salmo 96:10. La gente se enoja, algunos se enojan, los que no creen en la divinidad de Yeshua. Pero ¿cómo hacemos con el Salmo, con el Tehilim 96:10? Decide entre las naciones, Yahvé reina desde el madero. ¿Qué es lo que tenemos que decir entre las naciones, hermanos? Yahvé reina desde el madero. Aleluya. Y venció la muerte y venció la tumba. Y tenemos el testimonio poderoso de las Sagradas Escrituras. Aleluya. Y el respaldo histórico de que Yeshua resucitó. Y hoy estamos haciendo un análisis minucioso de la veracidad de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Allí se afirma que Yeshua se apareció a Kefa, luego a los 12, luego a más de 500 personas, luego a Jacob y finalmente a Shaul. Aleluya. El dato histórico es que múltiples individuos y grupos creían sinceramente haber visto a Yeshua resucitado. ¿Quiénes eran estos primeros creyentes que vieron a Yeshua resucitado? Los 12, los 500, etc. Eran judíos. Era Yehudim. A los primeros que se les apareció Yeshua no eran gentiles, eran judíos. Eran discípulos judíos de Yeshua. Y ellos atestiguaban que Yeshua se les había aparecido. Pensamiento clave: debemos explicar por qué tantas personas afirmaron experiencias de aparición tan temprano. ¿Por qué tantas personas afirmaban que se les había aparecido Yeshua? Porque era una realidad. Aleluya. Era una realidad. Recordemos que Yeshua mismo, cuando asciende al cielo, lo hace en presencia de sus talmidim, de sus discípulos. Aleluya. Y así cuando Él regrese, también lo vamos a ver, hermanos. Porque el Malak dijo: de ese mismo modo, así como lo vieron irse, Él volverá. Así vendrá. Aleluya. Baruch Hashem. Número 6. Ya se cumplieron los primeros 45 minutos, hermano, de ponencia. Hasta aquí llegamos. Aquí nos pasamos, sí, del límite.
Transformación radical de los discípulos. Número 6. Transformación radical de los discípulos. Lo digo nuevamente. Transformación radical de los discípulos. Antes de la crucifixión, los discípulos huyeron y se escondieron. ¿Quién se quedó con Yeshua cuando Yeshua fue arrestado? ¿Quién se quedó con Yeshua? Según los evangelios, ¿quién se quedó con Yeshua? Ni siquiera en la oración de la agonía en Getsemaní, porque cuando Yeshua se apartaba a orar, ¿cómo los hallaba? Dormidos. ¿No habéis podido velar una hora? Y en semejante momento tan difícil el que estaba atravesando Yeshua. Todos huyeron cuando Yeshua fue arrestado. Antes de la crucifixión, los discípulos huyeron y se escondieron. Después proclamaron públicamente que Yeshua había resucitado, incluso enfrentando persecución. Entonces vemos un cambio radical. Vemos una transformación radical en el carácter, en la valentía de los discípulos. Después de que habían huido y habían dejado solo a su rabino, cuando fue arrestado, cuando Yeshua resucita y se les aparece, ellos son transformados. Ellos son cambiados. Algo ocurrió que transformó a un grupo desmoralizado en proclamadores audaces en Jerusalén. Y entiéndase todo el contexto, porque todo esto tiene que ser entendido en el contexto del primer siglo, amados hermanos. De por medio está Roma, de por medio están las autoridades religiosas. Los discípulos habían creído en Yeshua, habían visto que Yeshua resucitaba a los muertos. Le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro tenía 4 días. Y Lázaro salió de la tumba. Habían visto el poder y la autoridad de Yeshua HaMashiach. Creían que él era el Mesías. Pero a su rabino lo habían arrestado, y no solo lo habían arrestado, lo habían azotado, lo habían llevado al Gólgota, lo clavaron de la cruz, había muerto, lo habían sepultado. Entonces, ¿qué había pasado con el rabino que ellos tenían la esperanza de que era el Mesías de Israel y que era el Salvador? Humanamente eso es desmoralizante, ¿no? Pero el mensaje de la resurrección de Yeshua los transformó. Y ahí lo vemos en el libro de Hechos. Los arrestaban y ellos seguían predicando a Yeshua. Los malajín los iban a sacar de la cárcel. Se ponían a cantar en la cárcel. Y los malajín los sacaban. Cúbrete con el talit, con el manto, nadie te va a ver. Aleluya. Ese es el poder del mensaje de la resurrección de Yeshua. Amados hermanos, pensamiento clave: se necesita una causa proporcional a ese cambio. ¿Cuál era esa causa proporcional? ¿Cuál es esa causa de que Yeshua está vivo, amados hermanos? De que Yeshua resucitó. Y nos estamos acercando casi a los 2000 años
de la proclamación de la resurrección de Yeshua. La mayoría de eruditos coincide que Yeshua murió en el año 30 de la era común. Por lo tanto, en este 2030 se cumplirían 2000 años de la resurrección. A 2000 años y el mensaje sigue vivo. A 2000 años y el mensaje sigue con poder. ¿Tiene el mismo poder? ¿Tiene la misma efectividad? A 2000 años y el mensaje sigue siendo predicado. A 2000 años y el mensaje sigue siendo proclamado. ¿Qué te motiva a seguir a Yeshua? ¿Qué nos motiva a seguir a Yeshua? ¿Qué nos motiva a salir de la comodidad de nuestro hogar? Y venir a proclamar de que Yeshua está vivo. Aleluya. Porque Él está vivo. ¿Cuántos saben que Él está vivo? Porque está dentro de tu corazón. Él vive dentro de nosotros. No es un cuento. Él vive dentro de nosotros. Aleluya. 7. El mensaje fue inmediato y centrado en la resurrección. El mensaje fue inmediato y centrado en la resurrección. La proclamación de la resurrección no aparece como una leyenda desarrollada siglos después. Las fuentes más antiguas muestran que la resurrección era el centro del mensaje. Se proclamaba días, semanas o meses después de la crucifixión. Ya existían fórmulas de proclamaciones de fe muy tempranas, como en el caso de 1 Corintios 15. Las leyendas complejas normalmente requieren tiempo para desarrollarse. Esto no es una leyenda compleja. Este es un mensaje verídico. Porque no necesitó tiempo para desarrollarse. En los primeros días, en las primeras semanas, en los primeros meses, se hablaba de que Yeshua había resucitado. Pensamiento clave: la resurrección no fue una adición tardía al mensaje mesiánico. 8. La conversión de escépticos clave. ¿Quiénes se convertían por este mensaje poderoso? ¿Quiénes venían a la fe por este mensaje poderoso? Le hablaba una vez a un católico y decía: no, es que yo no puedo cambiar de religión, yo no puedo cambiar de fe porque yo nací en esta religión, esto es lo que yo he creído, esto es lo que mis padres me han enseñado. Bueno, el mismo libreto, ¿verdad? De siempre. Yo no puedo creer en alguien que cambia de religión, o que cambia de fe, o que... Entonces le digo yo: ¿y cómo crees en las cartas del apóstol Pablo? Porque Rab Shaul antes no creía en Yeshua, pero aceptó a Yeshua. Se convirtió. Era fariseo, seguía siendo fariseo, pero creía en Yeshua. Era un rabino porque recibió formación rabínica, pero seguía creyendo en Yeshua. Sus cartas, tienen todo el perfil rabínico del primer siglo. O sea, él siguió escribiendo como un rabino, como un erudito judío. Entonces, ¿cuáles son esos dos casos de conversiones que destacan? Jacob, el hermano de Yeshua, quien previamente no creía en él. Ahí aparecen los evangelios que los hermanos de Yeshua en un principio no creían en él.
Shaul, ¿no? El apóstol Pablo, perseguidor activo de la Kehila. Y Pablo, Shaul, no era una persona que solamente dijera, no creo en Yeshua. Perseguía a los creyentes en Yeshua. Perseguía a los seguidores de Yeshua. Y recordemos que, yendo a Damasco, Yeshua se le apareció. Y Shaul, Pablo, iba en persecución de los creyentes. Y Yeshua se le aparece en una luz radiante y le dice, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Él dice, le habló en lengua hebrea, le habló en hebreo. Tanto Jacob como Shaul afirmaron haber tenido experiencias con el Mashiach resucitado y se convirtieron en líderes del movimiento. Estamos hablando de escépticos y estamos hablando de judíos. Porque la gente se asombra y dice, los judíos no creen. Si creen, si han creído y creen. Y grandes eminencias. Porque Shaul, en el siglo I, era una eminencia del judaísmo. Y aún en nuestra época, grandes rabinos que han nacido dentro de la ortodoxia judía y creen que Yeshua es el Mesías. Y han aceptado de que Yeshua es el Mesías, pero sin negar la fe de Israel, sin negar el Shabbat, sin negar las solemnidades, sin negar los mandamientos, porque Yeshua no vino a abrogar la Torah. Yeshua es el mejor ejemplo de la observancia de la Torah. Pensamiento clave: las conversiones de opositores requieren explicaciones históricas. Es decir, para que un opositor, para que un escéptico se convierta, y escépticos de este calibre, ¿no? Rabinos, eminencias, fariseas, educados a los pies de Gamaliel, una de las grandes eminencias del judaísmo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, para que Rab Shaul se convirtiera, requería una explicación detallada de los sucesos históricos, de la veracidad histórica. Ese es otro dato muy, pero muy importante. Número 9. El concepto judío de resurrección hace el caso más sorprendente. En el judaísmo del Segundo Templo, la resurrección significaba una resurrección corporal al final de los tiempos. Nadie esperaba que un individuo resucitara en medio de la historia. Si los discípulos solo hubieran tenido experiencias espirituales, podrían haber dicho que Yeshua fue exaltado al cielo o que su espíritu vivía con Dios. Es decir, la experiencia de la resurrección fue real. Fue palpable. Porque Yeshua le dice a Tomás, mete tu dedo, mete tu mano en el costado. Pero proclamaron resurrección corporal y tumba vacía. La combinación de tumba vacía y apariciones en un marco judío, es históricamente inusual y exige explicación. ¿Por qué es inusual? Amados hermanos, ¿quién era el único que podía resucitar de entre los muertos en medio de la historia
de la humanidad. Porque en el judaísmo se cree en la resurrección, pero la resurrección corporal al final de los tiempos. Pero Yeshua resucita en medio de la historia. ¿Quién es el único personaje que podía resucitar en medio de la historia? El Mesías. Yeshua resucitó en medio de la historia. Cambió la historia. Cambió los tiempos. Porque hoy se habla antes del Mesías y después del Mesías. ¿Quién es el único judío que ha logrado eso? Y no habrá otro. No habrá otro de otro judío que se diga antes de Yeshua y después de Yeshua. Los tiempos comenzaron a contarse diferentes antes de Yeshua y después de Yeshua. Antes de Yeshua se mira como el mundo antiguo, ¿no? Y después de Yeshua, aunque hayan transcurrido 2000 años, como que se mira más moderno. Él dividió los tiempos. Aleluya. ¿Qué ocurrió con Yeshua que dividió el tiempo de la humanidad? Aleluya. Esto es poderoso, amados hermanos. Nosotros estamos siguiendo a un Mesías que está vivo, que está muerto. Hay miles y millones de personas siguiendo dioses falsos, líderes que están muertos, líderes religiosos, etc. Y nosotros estamos siguiendo a un rabino. Y no solo que es un rabino, que es un rabino, un maestro de la Torá, sino que es el hijo de Elohim, que es Dios, que se hizo hombre. Pero Dios se hizo hombre y fungió como rabino cuando vino a la tierra de Israel. Fungió como un maestro de la Torá. Y a ese Mesías de poder, de gloria, de majestad, que está allí en la Torá, de Bereshit, en todo el Tanakh, etcétera, en las profecías, y que sabemos que cumplió las profecías en su primera venida. No una sola, sino más de 300 profecías se cumplieron en la primera venida. La probabilidad de que una persona cumpla esas profecías es uno entre no sé cuántos miles de millones. Hasta ya se me olvidó el dato. Décimo, la resurrección es la mejor explicación de los datos. Tenemos que explicar la muerte por crucifixión, las experiencias de aparición, la transformación de los discípulos. ¿Quién es el único que puede transformar a una persona? Yeshua. La conversión de Shaul y Jacob. La proclamación temprana en Jerusalén. El surgimiento inesperado de la fe en un Mesías crucificado y resucitado. O sea, todo el cumplimiento de las profecías del Tanakh en una sola persona, cuyo nombre es Yeshua. Las hipótesis alternativas: robo, alucinaciones individuales, desarrollo legendario, teoría del desmayo, enfrentan dificultades significativas para explicar todos esos datos en conjunto. La resurrección ofrece gran alcance explicativo, poder explicativo, coherencia con el contexto judío, menor cantidad de supuestos ad hoc. Es decir, no fue una invención para salir del momento, sino que todo tiene un respaldo en la Torá, en el Tanakh, con el cumplimiento de las profecías y con los datos
históricos. Nos ponemos de pie, amados hermanos, y damos gracias al Abacadosh por este tema que ha sido presentado. Una conferencia de 3 días en 1 hora. Aleluya, démosle gracias al Eterno. Avinu Shebashamayim, Abacadosh, te damos gracias por este mensaje de poder, por este mensaje, Abacadosh, de que Yeshua ha resucitado de entre los muertos, por este mensaje, Abacadosh, que se desarrolla dentro del contexto y dentro de la cultura judía, dentro del pueblo de Israel. Sabemos que es un mensaje judío, pero es un regalo para todas las naciones, porque es a través del Mesías judío, aleluya, que el pendón de Isaí, como dice la profecía, la bandera de Isaí, sería alzada a los pueblos, sería levantada a los pueblos, a las naciones, para salvación, para liberación, para sanidad, para cura, para milagros, para redención, para vida. Este mensaje es de vida, este mensaje es de poder. El mismo poder de la resurrección de Yeshua se mueve en cada uno de nosotros, en aquellos corazones que tienen fe, que tienen emuná, aleluya, en el que todo lo puede, en el Santo de Israel, aleluya, en el Abacadosh, en el Padre de misericordia, de bondad, el Padre, aleluya, que está restaurando al ser humano al haber enviado a su único Hijo. Lo envió con amor y por amor, aleluya, a las naciones, para que las naciones alcanzaran su misericordia, aleluya, para que las naciones alcanzaran su verdad, para que las naciones alcanzaran, aleluya, su gracia. Bendito sea tu nombre, Padre amado, por este mensaje de poder que ha recorrido el mundo entero, Abacadosh, que le ha dado la vuelta al mundo entero. Así como Yeshua mismo lo dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Abacadosh. Gracias, Abacadosh. Esta es una de las señales del regreso de Yeshua. Si el mensaje ya le dio la vuelta al mundo, Abacadosh, estamos seguros de que Yeshua regresa, de que Yeshua viene por segunda vez. Aleluya. Gracias, Padre, por habernos permitido el privilegio de poder anunciar la resurrección de Yeshua, así como lo hicieron los primeros discípulos. Padre, así lo hacemos nosotros ahora, con diferentes medios, con la tecnología, Abacadosh, al alcance, Padre amado, de un clic. El que tiene ese celular en su mano, Padre, y pueda ver este mensaje, y si todavía no ha recibido en su corazón a Yeshua como su Salvador, y no solo como su Salvador, como el Señor de su vida. No solo hazlo tu Salvador, hazlo el Señor de tu vida. Que Él gobierne tu vida, que Él gobierne tu ser, que Él gobierne tu carácter, que Él te transforme, que Él te cambie, así como transformó a los discípulos, que después de que se habían corrido, habían huido de temor cuando Yeshua fue arrestado. Después no les daba temor predicar a Yeshua resucitado. Gracias, Abacadosh, que podamos seguir predicando a Yeshua resucitado, que podamos seguir anunciando a Yeshua resucitado, que podamos seguir proclamando a Yeshua resucitado, Abacadosh, porque este es el mensaje transformador de la humanidad. Este es el mensaje que cambia a la humanidad, porque este es el mensaje de victoria sobre la tumba. El ser humano común y corriente le teme a la tumba, le teme a la muerte, porque ningún hombre ha vencido la muerte, solamente Yeshua. Pero cuando recibimos el poder de la resurrección de Yeshua en nuestros corazones, al creer en Él, ya no hay más temor, porque sabemos que Él ha vencido la muerte, Él ha vencido la tumba,
y nos ha prometido a nosotros vida eterna con Él. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Amén y amén. Baruch Hashem, aleluya. Nos despedimos de esta transmisión a los que nos siguen, invitándolos siempre a conectarse con nosotros, con estas enseñanzas, y diciéndoles shalom, shalom y shabbatov. Buena semana para todos.